La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Martes 7 de noviembre del año 2017. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra por tierras europeas, pero como siempre tiene algo preparado para ustedes en esta edición de programa. Abel Ángeles, buenos días, bienvenido a esta edición a solo 72 días para la llegada del Papa Francisco al Perú. Muy buenos días, Ismael, y muy preocupados porque hay una tensión entre el Ministerio Público, que defiende su autonomía, y el Congreso de la República, que nuevamente con prepotencia cree que las cosas van a salirle bien. Una denuncia constitucional del congresista Daniel Salaverry ha hecho que se crispen los nervios de mucha gente. Bien, el fiscal Pablo Sánchez ha respondido a esta denuncia constitucional y ha dicho: nadie impedirá que sigamos investigando. El Ministerio Público pues ha rechazado la denuncia constitucional del señor Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, pero él ha dicho que lo ha hecho a título personal, y eso tampoco lo entiendo bien. Tampoco lo entiendo, absolutamente. Ha pedido la destitución y se dice, porque no cumple con sus tareas de fiscal de la nación, que algunos casos están paralizados y no se avanza, ¿no? Pero de trasfondo hay pues que se ha reabierto el tema Joaquín Ramírez, y esto implicaría a Keiko Fujimori. Y también el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en el caso Lavajato, ¿no? Todo esto estaría de por medio. Bueno, hay quienes han dado también opiniones al respecto. Obviamente la bancada de Fuerza Popular, prácticamente en pleno a través de las redes sociales, le ha dado a saber a Daniel Salaverry que ha sido una actitud heroica y muy buena, ¿no? Por otro lado, el expresidente Ollanta Humala Tazo ha utilizado su cuenta en Twitter para referirse a la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez y ha dicho: pese a nuestras diferencias con la Fiscalía, siempre creemos en la justicia, en la independencia de poderes y en nuestra democracia. Nadine Heredia también ha escrito sobre el tema, lo ha defendido, ha dicho en su cuenta en Twitter que el fujimorismo usa una denuncia para amenazar la independencia de poderes y presionar en el caso Keiko Fujimori como antes lo hizo el APRA. No más posturas autoritarias, ha escrito la esposa del expresidente Ollanta Humala, ambos cumpliendo prisión preventiva por 18 meses. El congresista Johnny Lescano también se ha manifestado al respecto. Él ha dicho: esta es una persecución contra el fiscal de la nación, es un golpe a la democracia, quieren amedrentar para que no se le investigue a la señora Keiko Fujimori, ese es su objetivo. Por su parte, la señora congresista Indira Wilca ha dicho lo siguiente: no me sorprende la denuncia del fujimorismo, esto demuestra que no creen en la democracia y quieren golpear una institución que investiga el caso Lavajato. Por su parte, el congresista Gino Costa, son todos de bancadas diversas, dice: inaceptable denuncia constitucional de Fuerza Popular en contra del fiscal de la nación, urgente preservar la autonomía del Ministerio Público ante injerencia política. Y algo está pasando con ese matrimonio Fuji-aprista que tanto se mencionaba. Mauricio Mulder, Abel, congresista del Partido Aprista Peruano, ha rechazado la acusación constitucional presentada por el legislador fujimorista Daniel Salaverry en contra del fiscal de la Nación Pablo Sánchez. El parlamentario aprista sostuvo que se trata de una maniobra política. Por su parte, Kenji Fujimori, él a su estilo, el estilo broma y sorna, sacó un tuit diciendo: me voy a presentar ante la Comisión de Disciplina, no me vaya a hacer que me denuncien constitucionalmente, ¿no? Esto de manera jocosa sacó ayer el congresista, burlándose prácticamente de esto que informan ahora los medios de comunicación. Ahora, ¿qué cosa significa todo esto, Abel? ¿Qué está en estos momentos en disputa sobre un terreno que se ha vuelto sumamente candente en las últimas horas? Bien, esto significa que pues hay temores.
Y hay grandes temores dentro del fujimorismo porque el día viernes se ha reabierto la investigación al señor Joaquín Ramírez. Y todos recordamos que el señor Joaquín Ramírez es un hombre que tenía poco dinero, que tenía un trabajo muy sencillo, como era cobrador de combis hace pocos años atrás, y de un tiempo a esta parte se convierte en un magnate que quiere incluso comprar aviones en Estados Unidos. Esto hizo pues que la DEA ponga su mirada sobre él y empiece a investigarlo. Y la DEA pues no investiga porque compraste un chocolate, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Y esto, pues, lo raro del asunto es que el señor Joaquín Ramírez era el secretario general de Fuerza Popular y amigo muy cercano de la señora Fujimori, que le ponía la casa, le ponía la casa para su local partidario y le ponía los vehículos, o el vehículo, la camioneta, para que se traslade por todo el país. Esto no lo hace cualquier persona, nadie da su casa ni su vehículo así nomás. Entonces esto hace pues que se vea que hay mucho nexo entre Fuerza Popular y el señor Joaquín Ramírez, y por eso que ahora se reabre la investigación al señor Joaquín Ramírez, se prendan todas estas alarmas de parte del fujimorismo. Pero hay algo que es lo que realmente también ha de pronto encendido los ánimos en la bancada de Fuerza Popular, y es que este caso reabierto se va a adecuar a lo que se ha denominado ley de crimen organizado, que saca más de una roncha a los que se encuentran implicados. Así es. Y también esto tiene que ver porque recuerda que ayer la señora Keiko Fujimori ha nombrado un abogado en Brasil para que siga el caso de Marcelo Odebrecht. O sea, todas las lecturas que podemos dar del asunto es que algo hay de fondo y que el fujimorismo está bastante nervioso con las cosas que vienen ocurriendo. Rosa María Palacios desde Europa ha enviado un tuit y ha dicho lo siguiente: está más claro hoy que nunca. Hashtag, tú no has cambiado, pelona. Para los que votamos sabiéndolo, recordarlo frente a la prepotencia es un deber, ha dicho Rosa María Palacios desde Europa sobre este caso que tiene que ver con Fuerza Popular y tratar de mantener una situación de poder entre digamos, una entidad del Estado, un poder del Estado frente a otro, ¿no? Fuerza, choque de fuerzas. Choque de fuerzas, y también habría que recordar, pues, Ismael, también el deseo hace unas semanas atrás, el deseo también de cuestionar al Tribunal Constitucional. Y todo esto de cuestionar al Tribunal Constitucional, cuestionar al fiscal de la Nación, no es nuevo para nosotros de parte del fujimorismo. Acuérdate que en el gobierno de Alberto Fujimori se trabajó muchos estos puntos, ¿no? Traerse abajo al Tribunal Constitucional, traerse abajo al fiscal de la Nación y poner un fiscal a su medida. Toda esa historia ya la conocemos. Es solamente un poquito de recordar y ver las cosas con mucha cautela, con mucho cuidado. 8 de la mañana, 10 minutos. Otra información también ha dado que hablar en estas últimas horas. El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, ha asegurado que su partido lo quiere sancionar porque lo ven como un elemento incómodo y ha aseverado que su derecho a la libertad de expresión está siendo vulnerado, pero también ha dejado en claro algo que todos conocemos perfectamente, que hay una actitud pasiva al interior de su bancada sobre el tema de la libertad de su padre. Todos sabemos que Kenji Fujimori tiene un solo objetivo en su vida política: dejar en libertad a su padre Alberto Fujimori. Es cosa muy cuestionable, ¿no? Porque nadie llega a una curul en el Congreso con un objetivo personal. Pero bueno, ese es su objetivo. Lo bueno de Kenji, que es un tipo sincero y que dice lo que está pensando hacer, ¿no? Y no esconde ni pone nada bajo la alfombra, sino simplemente él dice: mi objetivo es sacar a mi padre, para eso yo postulé al Congreso, para eso yo gané una curul. No es lo que debe tener un parlamentario como objetivo, pero bueno, él lo dice claramente y lo dice de frente. Y algo recientemente publicado ya en el diario oficial El Peruano, el viceministro de Justicia, Juan Teodoro Falconi Gálvez,
fue designado como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el cual ya se hizo oficial mediante resolución ministerial firmada por el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, publicado, como lo dijimos hoy, en El Peruano. Esta comisión está conformada por 5 miembros, de los cuales 4 son elegidos por resolución ministerial del Ministerio de Justicia y 1 es representante directo del despacho presidencial. Pregunta, ¿para qué? Y esto, pues, tiene colación con lo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo en Argentina. Habló sobre el tema del indulto y lo volvió a repetir acá. O sea, ellos lo niegan, el gobierno lo niega, pero todo da indicios que se está preparando algo. Él ha dicho, el presidente de la República, que el señor Alberto Fujimori será noticia pronto, ¿no? Será noticia. Bueno, ¿qué más noticia puede ser si sale libre? Muy bien, 8 de la mañana, 13 minutos. Hacemos una pausa, Abel. Hoy vamos a reemitir una entrevista que Rosa María Palacios hizo al ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, con quien va a conversar sobre temas que pican, la corrupción en el Perú. Así es, volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y vamos a hablar hoy día de la administración de justicia, de corrupción y de todo aquello que tiene que ver con, por supuesto, el Poder Judicial y sus amigos, el Ministerio Público. Pero antes de eso, sí anunciar, porque me han invitado y quiero agradecer, hoy día se inaugura Mistura oficialmente, aquí nomás en el RIMAC, que está al ladito nuestro, cruzando el puente, podemos ir a pie, pero no es solamente hoy, sino mañana y toda la próxima semana. Así que tienen tiempo para ir el fin de semana también y comerse un rico, ¿cómo se llama? ¿Qué te comerías en Mistura tú? Siempre pido ceviche. ¿Siempre pides ceviche? ¿No te puedo cevichero? En sus variantes. En sus variantes, claro, ya, sí. una exploración cevichera, dirías tú. Como buen porteño. Sí, está más chalaco que el demonio, claro. De 800 platos, pero de un ceviche. Varía, pues, El ¿no? chancho palo también es un gran atractivo. Se ha vuelto muy atractivo. Tanta cola, habían tantas Sí, cosas que sí, eso mejore, no sé. es muy atractivo, muy atractivo. Pero bueno, vámonos a la justicia que no es tan para nada atractiva. Estamos con Ronald Gamarra. Gracias por estar con nosotros. Ronald, yo quería empezar con una entrevista hace pocos días al abogado brasilero del señor Barata. El señor Barata es clave, pero absolutamente clave para desentrañar, digamos, el misterio de las coimas de Odebrecht, al menos las de Odebrecht, faltan las de otras compañías en el Perú. Pero el señor Barata ha contado algunas cositas y ahí paró de hablar. Y ahora su abogado dice que primero le den todos los beneficios de la colaboración eficaz y después habla. En mi modesta opinión, ¿no era al revés en el Perú? ¿No era que primero contabas tú las cositas y después te la daban? ¿Cómo funciona el mecanismo? Bueno, a ver, Rosa María, lo primero, la colaboración eficaz es una de las medidas centrales para una correcta investigación y además una investigación fiscal estratégica, ¿no es cierto? ¿Quieres llegar a la verdad? Echa mano al Instituto de la Colaboración Eficaz, eso en principio, ¿no? En segundo lugar, es como tú dices, efectivamente, yo te doy beneficios una vez que tú has entregado la información y yo la he corroborado. O sea, hay todo un proceso. Es todo. Es lo que está tiene pasando, sus etapas, digamos, sus medidas, etcétera, es lo que ¿no? está pasando con Maiman en estos días. Por ejemplo. ¿No? Maiman está hablando y está hablando y está hablando y están corroborando las cuentas, lo que dice, los papeles que entrega, etcétera. Y en el caso de Barata, ya llevamos por lo menos 9 o 10 meses. Así es. ¿No es cierto? Tiempo suficiente para corroborar y cerrar la solicitud de colaboración eficaz, ¿no es cierto? Exacto. Ahí hay unos problemas no resueltos y claro, como no se conoce el detalle de lo que se está conversando, no podemos opinar cuál es el sentido o el avance de esa colaboración. Pero lo cierto, lo que ha planteado el abogado de Barata en Brasil no es correcto. Primero El él tiene Estado que contar. peruano no lo puede aceptar. Claro. Primero Barata tiene que entregar la información. ¿Qué información? Toda aquella que sea relevante. Y ojo, si Barata habla de 3 casos, el beneficio
se circunscribe a los 3 casos. Si no habla de un cuarto caso, el Estado peruano puede iniciar una investigación y eventualmente condenarlo por ese cuarto caso. Ok, no es una especie de ampay me salvo y salvo a todos mis compañeros. No es un perdón así expansivo. Es por el caso concreto sobre lo que... Entonces, y respecto de la persona que solicita el acogimiento. Exacto. No de otras personas que aparecen mencionados en su relato. Obviamente. Ahora, supongamos, el caso más, digamos, conocido del Perú es el de Matilde Pinchi, que habló muchísimo, dio muchísima información a la Fiscalía, se le condena, ojo, porque Matilde Pinchi tuvo una condena de 4 años suspendida y tuvo que pagar una reparación civil. Así es, que la pagó. Que la pagó. Además, eso es notable. ¿Ya? Entonces, digamos, ese debería ser el caso de Barata, pero parece que Barata no quiere ser Matilde Pinchi porque escoge de quién hablar y de quién no hablar. O sea, desde la lógica fiscal, si yo soy fiscal, perfecto, me dan información sobre Alejandro Toledo, que se corrobora después con la que Maiman me está dando, perfectamente corroborada, y finalmente tengo un caso construido con Alejandro Toledo. Después volvemos sobre Toledo, no se preocupen. A ver, ya, y después paso al siguiente gobierno y resulta que ya no tratan con el presidente, sino que tratan con un viceministro de comunicaciones desde antes de ser nombrado viceministro de comunicaciones. Ni siquiera era el encargado del sector. Exactamente. ¿Ya? Y sus secuaces, digamos. Y todos estos secuaces tienen dinero en Andorra, en unas cuentas creadas por Odebrecht, que no han tenido movimiento. Esto es un poquito raro, ¿no? Yo tendría que decir, oiga, ¿y usted por qué trataba con el viceministro? ¿Por qué le depositaba la plata en unas cuentas fraccionada, ¿no? Porque él dice, en un momento nos pidieron $6 millones, perfecto, y lo fraccionamos en varios testaferros, muy bien, pero ¿por qué trataba con él? Si en el gobierno anterior había tratado directamente con el presidente de la República, usted no se reunía, y además, dicho sea de paso, se reunía digamos, de manera cotidiana con el presidente de la República. Barata entraba al Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García 16 veces, a hablar con Nava, a hablar con Alan García, sin ningún problema. O sea, si a mí un subordinado me está extorsionando con una coima y yo tengo acceso al jefe, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tu subordinado me está pidiendo coima. Yo no trabajo así. Además hay una cosa interesante, el subordinado, Cuba, no firmaba ninguna resolución que beneficiara a Odebrecht. La firmaba el presidente de la República y el señor Enrique Cornejo. Entonces, el que no firmaba era el que cobraba. Ya, ¿tú entiendes algo de eso? Dime, ver, cuéntamelo todo. Un par de cosas ahí sobre el tema. Lo primero es que, la anécdota, ¿no? Mira, en el Perú casi nadie paga la reparación civil, ¿no es cierto? Para nada. Y las pocas que han pagado son mujeres. Sí, son subsidiadas, pagadoras, ¿no? Subsidiadas y Matilde Pinchi. Y la han pagado completa, ¿no es cierto? Eso para empezar. Ahora, sobre el tema de Barata, efectivamente, ¿no? Barata está entregando la información que le conviene y cuando le da la gana de hacer, ¿no es cierto? Y al parecer, el Ministerio Público está en una posición débil que no le está exigiendo y no le está haciendo ver clarita la película, ¿no? ¿Quieres acogerte? ¿Quieres exonerarte de responsabilidad? Entrégame la información. No, ese es el espíritu con el que el fiscal debe acercarse a Barata, no de, ya pues Jorge, dame la información. Por favor, ¿no es cierto? Por favorcito, así, no. Así no es, ¿no es cierto? Y evidentemente, dentro de las omisiones o del no dar el cuento completo, está clarita la referencia al gobierno de Alan y especialmente al tema de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro, ¿no es cierto? Y ahí hay varios temas, para empezar. La regla era el 3%, ¿no es cierto?, de coima sobre el costo de la concesión o de la obra, ¿no es cierto? Ya. Eso vale en Brasil y vale en el Perú para respecto de las otras obras. Pero para el tema del metro no llega al 1% en cuanto al monto aceptado por Barata o por Odebrecht en general. Entonces, eso es rarazo, ¿no es cierto? Y es verdad. Esos 8 millones se convierten casi en 30 millones. Entonces, ¿a quién le pagaron los otros 22 millones de dólares? ¿No es cierto? Y claro, están estos temas que no calzan, como que Cuba no era quien se supone era en el 2008 cuando se negoció, ¿no es cierto? Claro, era otra persona. Claro, negociaba. ¿Con quién se negoció realmente? Uno. Y dos, el monto de lo negociado, ¿no? Y lo tercero, claro, que no tiene explicación también es que, bueno, antes negociaste con un presidente,
después negociaste con otro presidente. Claro. Ah, pero en esos 5 años de Alan no negociaste con él, ¿no es cierto? Ah, ya. Bueno, Ahora, cuéntame otra, pues, ¿no? claro, De vaquero, pero, ahora ya, una de vaqueros. Pero lo que no entiendo es por qué esta, digamos, conversación tan sencilla que estamos teniendo, que cualquier oyente entiende, ¿por qué la Fiscalía no responde a esa lógica? ¿Por qué la Fiscalía no va con ese? Señor, lo que usted está diciendo no tiene sentido. O sea, no nos está contando el cuento completo. Y hay una cosa importante. En la colaboración eficaz, tienes que contar la historia completa. Si te agarran en una contradicción o mientes, la pierdes. Ojo, y antes que me olvide, Rosa María, por si acaso, tú mencionaste este tema de que el dinero entregado a Cuba, a Luyo, a los demás, no se habrían hecho operaciones sobre lo que se entregó en Andorra, ¿no es cierto? Ojo, porque con ese mismo criterio, un juez acaba de exonerar de responsabilidad, en lavado por lo menos, a Gil Chavit. Entonces, bajo ese criterio, podrían eventualmente también exonerarlo de cualquier responsabilidad en el futuro. Hay que tener mucho cuidado. El lavado sí, ¿no? pero no en cohecho. No, sí, claro. El lavado sí, pero cohecho es de todas maneras. Igual, hay que tener... Cohecho para ustedes, señores, es coima, ¿eh? O sea, la coima es coima. Tal vez no lavado, pero coima sí. Ahora, el lavado tendría que ser para otro. ¿Quién es ese otro? Sí. Ahora, claro, ahora... Es uno grande. Sí. Claro, sí que es uno grande, pero no es uno chiquito, ¿no? Ya. Entonces... Porque la postura de la Fiscalía respecto del caso... con eso? Mira, es que yo diría que no hay una fiscalía, hay varias fiscalías, dependiendo de los fiscales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Keiko es otra cosa, hay un excelente fiscal. Ahí vamos a ir un Domingo ratito. Pérez Gómez es el fiscal que todos deberíamos tener, sea para nuestro caso incluso en el supuesto que fuéramos convocados a la fiscalía, ¿no? Porque muy objetivo. Si encuentra algo, te va a denunciar. Si no, te va a archivar las cosas. Entonces, eso me parece correcto, objetivo y necesario en el Ministerio Público. Sí, pues, pero no todos son... o sea, lo que no se entiende Pérez Gómez, ¿no claro, cierto? es la ferocidad en el caso de los Humala. Por supuesto. Ya, Mira, feroz. ferocidad en los humanos. Y al resto ahora, todos libres. objetividad en lo de Keiko y displicencia en lo que En lo que es el corresponde periodo a Alan García. No, eso está claro. Y la otra displicencia es la extradición de Alejandro Toledo. Lo Toledo, por supuesto. A ver, sí, claro. a ver, ¿por qué no se puede extraditar a Alejandro Toledo? Ustedes cuando eran procuradores, en la época del 2001, oye, pedían extradiciones, trajeron a Venero, trajeron a todo lo que habían que traer. Y claro, o sea, hay cosas que se pueden hacer legalmente y otras que sin ser parte de tus atribuciones, tú puedes realizar. O sea, ¿por qué no viajar a los Estados Unidos y hablar con las personas indicadas? O sea, no se trata que yo vengo a gestionar regularmente una extradición. Yo vengo interesado porque tengo alguna función pública en el Perú, etcétera, etcétera. Puedo hablar con sociedad civil también, con gente de la política ya para que se interese por el caso, porque es un tema de corrupción, Así es. ¿no es cierto? Y es un tema sensible también Y para eso los podría Estados estar Unidos. haciéndolo Finalmente el Estados ministro de Unidos no ha Justicia. firmado un acuerdo Claro. con Odebrecht por esos Claro, temas. entonces el ministro de Justicia podría estar viajando, el procurador anticorrupción, que no nos acordamos cómo se llama, el del caso Lavallato, porque no nos acordamos porque nunca lo hemos vuelto a ver, ¿no? De verdad ha desaparecido. Es decir, las autoridades que persiguen, por ejemplo, la reparación civil del Estado, podrían tener la idea proactiva, como tú dices, de ir al Departamento de Estado y decir, bueno, señor, ¿qué se necesita para extraditar a ese señor? Entonces, hay toda una serie de información contradictoria. Por ejemplo, no se puede extraditar si tiene orden de detención preventiva. No, sí se puede. Por supuesto. Lo que pasa es que acá hay un problema también. En verdad, se han iniciado 2 investigaciones sobre la base de un mismo hecho, ¿ya? Y ese es un problema porque ese asunto tiene que acumularse acá a nivel nacional. Pero no puede ser... Hay mucha gente que dice que no se puede porque están en distintos códigos. Sí se puede hacer. Sí se puede, ya. Al final, oye, sí se puede hacer, ¿no es cierto? Muy bien. Lo otro es que, mire, es la existencia de 2 investigaciones sobre la base de un mismo hecho, ¿verdad? Es una mala gestión de la Fiscalía, por un lado, pero por otro lado, y del Poder Judicial, y del otro lado, ¿no es cierto?, es darle armas a Alejandro Toledo para decir que hay una persecución política, porque persecución penal múltiple, por lo menos, sí la hay. Pero el problema es que los hechos se conocen en momentos diferentes, es un caso muy raro. Claro, resuelve internamente. Exactamente. ¿No es cierto? Ahora, lo otro es que la detención con fines de extradición responde a un tema de urgencia. Ya han pasado como 6 meses de la presentación y no hay nada. Urgencia ya no hay. Claro. ¿No es cierto? Entonces, plantea la extradición y
anda con todo. Ahora, sobre eso, ¿no? pero aparentemente no han llegado ni siquiera al juez, no pasan del No Departamento de están, Estado. Me imagino también, los Estados Unidos ven la debilidad del Estado peruano en este tema, y me imagino también los contactos que desarrolló Alejandro Toledo durante sus muchos años, claro. allá y como presidente del Perú. No, a mí lo que me preocupa es que lo dilate tanto que prescriba. Estamos hablando, de hecho, del 2006, estamos en el 2017, han pasado 11 años. O sea, tráfico de influencia prescribió. Hay una sentencia que dice que los casos de fuga, ¿no? O los casos de presentación de extradición se suspende el plazo. Eso espero, ¿no? Eso espero que se haga valer eso, porque tiene la verdad que, ¿no? porque si no, o sea, sabemos que creo que colusión es 17 años, entonces claro, faltan 5, me hago el loco, 5 años allá, ¿no es cierto? Y espero que cambie de gobierno. Y esto es inaceptable. O sea, el caso de Alejandro Toledo es el caso más redondo de todos. Exactamente. Y más con la confesión de Maiman. Exactamente, porque lo que pasa es que Alejandro Toledo, lamentablemente, los hechos se conocen, como dice, de ahora para atrás. O sea, primero le conocen las adquisiciones de las casas, en fin, de todo lo que no podía justificar con sus ingresos, y luego conoces la coima. Entonces, tenías los bienes primero, por eso se le procesa por lavado de activos, a su suegra, a él, al abogado, todo el mundo, y luego viene el proceso de cohecho por la coima, ¿no es cierto? Entonces, con la declaración de Maiman se cierra el círculo de manera sí, completa. Ya no tenemos solo el hecho de que a qué empresas del empresario Maiman se giró los recursos todo. Ilegales, si no sabemos incluso las transferencias, cuándo, cómo y dónde, Claro. Alejandro Toledo a las personas. no, y el las modus personas de su operandi, que es entorno, muy ¿no? interesante, ¿no? Porque Mira, yo a ojo cerrado mañana le cierro la colaboración a Maiman, exoneración de responsabilidad, lo exonero de responsabilidad. Claro, porque el que te interesa que es me el otro. pague la reparación civil alta, sí. Sí, ¿no? nada Lo más. exonero de responsabilidad porque a mí me interesa el expresidente. Lógico. ¿No es cierto? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando de todos los casos de corrupción, haciendo un repaso de los casos de corrupción y de la situación de la fiscalía, porque no, aunque usted no lo crea, no ha empezado ningún juicio. Hoy ha pasado ya 10 meses, desde diciembre del año pasado, en que se revelan todo el tema de Lavallato y no ha empezado ningún juicio. Toda la pelota está en la cancha de la No se ha fiscalía. cerrado ninguna colaboración eficaz tampoco. Nada. Como decía el Augusto Ferrando, no tiene nada. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos también con sus comentarios en Facebook Live. No se vayan. Continuamos, amigos, cito algunos comentarios en Facebook Live. Gracias a todos ustedes por escribirnos. Miguel Ángel nos dice: ¿por qué el Consejo Nacional de la Magistratura espera pasiva el mal accionar de estos jueces? Él lo dice, comprados. Natalia Benítez: sinceramente la justicia en el Perú solo la tiene quien tiene plata y amigos conocidos. Corruptos, todo está corrupto, nos dice Natalia. Y Lina Rengifo nos dice: porque obviamente la Fiscalía no quiere saber. Bueno, puede ser eso, ¿no? Porque esto, ojo, no ha salido de la fiscalía. O sea, ¿por qué no son juzgados los Humala? Porque nadie los ha acusado. Yo les he explicado 20 veces, para que te juzguen te tienen que acusar. Entonces estábamos haciendo la cuenta en la pausa. ¿Ninguna colaboración eficaz? ¿Ninguna acusación? No hay acusaciones. ¿De qué juicio va a haber? ¿Y por qué no hay acusaciones? O sea, no hay nada que esté cerrado. No hay un caso por más simple dentro de estos. Claro, pero cerraron fiscalía, o sea, que avance en Poder Judicial. Yo no digo que tengan sentencia pues en un año, ya yo entiendo, pero Sí. Nada. Nada. Ahora, Rosa María, para poner las cosas en contexto, ¿no es cierto? En la fiscalía hay buenísimos fiscales. Estoy segura hombres que y sí. mujeres, Estoy ¿no es segura cierto? que sí. En el sistema anticorrupción y también en otros Pero ¿por qué sistemas no al los ponen interior, en ¿no es los cierto? casos? ¿No? Exactamente. El tema es que no se trata de digitar a los fiscales, pero uno pone, digamos, a fiscales con determinadas características en los casos más complicados, más complejos. Así ¿no es se cierto? hizo del 2001. No para que lo resuelva de una u otra manera, sino porque tienen las condiciones, ¿no es cierto?, para enfrentar los casos y resolverlo de manera objetiva. Se ha vuelto ¿no un es cierto? tapón la fiscalía. La fiscalía es un tapón, es una especie de corcho. Y lo otro es que tampoco hay pues una suerte de unidad estratégica para ¿no? Exacto. Porque claro, pueden reunirse. Primero, yo no sé qué tanto se reúnen, sí que se reúnen los fiscales especializados anticorrupción. Y los fiscales anticorrupción con los fiscales de lavado de activos, porque muchas veces se entrecruzan las imputaciones, ¿no es cierto? Y de lo que yo sé es que
las veces pocas que se han reunido, llegaron a algunos acuerdos que no se concretaron. Pese a ser acuerdos y estar aprobados formalmente en la reunión, no aparecieron en el acta, no aparecieron en el acta de acuerdos. ¿No es cierto? Entonces, y nadie entre ellos asume un liderazgo, ¿no es cierto? No tenemos un juez Moro, ¿no? Claro. No tenemos un fiscal Janot, ¿no es cierto? Acá no lo hay, ¿no es cierto? Entonces, y nadie quiere asumir esa posición en el Perú, ¿no? Y se están que pelean por la información. Yo solo conozco de un caso, no recuerdo lamentablemente el nombre del fiscal, en el que con prescindencia de la información de Odebrecht logró armar un caso. El de Ancash. El de Ancash, ¿no es cierto? De la carretera Carhuaz, de San Luis, ¿no es cierto? Sin ninguna Chaca San Luis, ¿sí? Y consiguió todo. Consiguió, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que crees que pasó? Le quisieron quitar su investigación. O sea, gracias por lo que has hecho, ahora dámela porque yo la voy a investigar. Pues ya estaba investigada, estaba lista para acusar. Exactamente. Lo único que tiene que hacer es acusar y empezar el juicio. Ese tipo de broncas, de mezquindades. De mezquindades al interior del Ministerio Público. Oye, pero esa es una cosa, pues ya, encima si van a estar con mezquindades, ¿por qué funcionó bien el 2001? El 2001 se formó un grupo de fiscales anticorrupción que trabajaban con la Procuraduría Anticorrupción y con los jueces anticorrupción. Y funcionó. Muchas eran mujeres. Sí, claro. Y yo siempre creo que la lucha contra la corrupción tiene el rostro de una mujer. Pero además por los perfiles propios de las personas que fueron escogidas. Y no fueron escogidas. Claro, y no porque fueran carceleras, sino porque eran objetivas, porque eran fiscales en el más prístino sentido de la palabra, ¿no es cierto? Investigadoras. Y acusaban donde había que acusar, ¿no? ¿Y acusaron? Y eso no necesariamente hay acá. Yo quiero insistir, o sea, José Domingo Pérez Gómez me parece un fiscal que está por encima del promedio, muy bueno, y ahora, él le ha de tocado... ese perfiles deberían tenerlos. Claro, y en el Callao hay un fiscal, Hermosa, ¿no? También muy bueno, ¿no? Bueno, muy bien. Pero a José Domingo Pérez Gómez le ha tocado el caso de Keiko Fujimori, que tal vez sea uno de los casos en los cuales es más difícil probar un delito, porque lo que se está discutiendo ahí es que ella ha recibido dineros de proveniencia ilícita, o sea, contra la ley de partidos políticos, y los ha, digamos, incorporado al gasto de su campaña. En el 2011 y probablemente también en el 2016, lo cual es absolutamente cierto. O sea, objetivamente, si tú contrastas lo gastado con lo declarado, es evidente que hay un hueco, ¿ya? Pero, no es delito, pues. Ese es todo el problema. La discusión va ahí, Rosa María, ¿no es cierto? Porque sería delito, o sea, sería delito, ¿no es cierto? Ella nunca ha sido funcionaria pública. No, pero para lavado de activos no necesita ser. No, yo lo sé, pero ella tendría que haber lavado para otro. Pero, digamos, pero en el caso del lavado de activos, tú lo que tendrías que probar es que el dinero es dinero sucio. Eso puede ser. ¿No es cierto? Que está claro que es un dinero sucio. ¿No? Lo segundo es que tú tenías por lo menos digamos, la sospecha de que ese dinero era sucio. Eso también puede ser. ¿No es cierto? Pero falta una tercera. Estamos hablando del 2011. Claro. Del 2011, claro. Ojo. Que no era tan claro. Digamos, yo relativizaría ese tema, por lo menos. Es difícil de probar. ¿No? Y claro, tú estás lavando para otro. Ese es el tema. Tú estás lavando para otro. Maiman es un caso típico de lavado. Claro. Él lava para Toledo. Claro. Pero el tema, pero en este caso, si tú recibes plata para tu campaña. El tema, Rosa María, es que si eso ha funcionado para los Humala, así es, con el mismo rasero, todos a la cárcel. Tendrías que medirlos, ¿no es cierto? Todititos. Claro. Yo digo lo mismo. Entonces, todititos, hagan espacio. Mira, y con esposos, y esposas, o sea, porque es por parejas. La suerte. Esa es la otra cosa ahora, que la justicia penal ahora es en pareja. En mucho la suerte de los Humala será la suerte de los demás. Ahora, este tema de los esposos. Normalmente, ¿no es cierto?, el pícaro pues iba a la cárcel y su mujer se quedaba cuidando a los niños, pues no, porque no se le imputaba a la esposa la conducta del pícaro. En cambio, en el caso de los Humala, sí. Y por lo tanto, esa suerte se irá Keiko Fujimori, esa suerte se irá Alejandro Toledo. Bueno, en el caso de Alejandro Toledo parece que la participación de Leán Carpe es mucho más activa, ¿no es cierto? Y esa suerte se irá también Alan García, que sigue casado con Pilar Flores. En principio la responsabilidad penal es personalísima, ¿no es lógico. Cierto? Es individual, ¿no es cierto? Tú tienes que demostrar en el caso de las parejas que ellas también participaron, intervinieron, activamente, a título de autor o a título de cómplice, pero tienes que demostrar eso. Claro, ¿no? Que actuaron en banda. Concertadamente. Concertadamente con el marido, ¿no? Otra cosa es que
tú a tu esposo, ¿no es cierto?, le escuches lo que dice y guardes el secreto. Porque eso se llama excusa absolutoria. Eso no es delito, porque en la intimidad del hogar tú puedes escuchar muchas cosas, pero no las puedes revelar. Y no estás obligada a testificar contra tu familiar. Entonces, nadie puede, en ninguna legislación del mundo se te obliga a testificar contra tu familiar. Entonces, tenemos una nueva innovación en el derecho procesal peruano, que es tu esposa también va presa, ¿ya? El caso Humala es un caso muy caliente. La casación de la Corte Suprema todavía no llega. Anteayer los ministros del gobierno de Humala han pedido que se vea. Han pasado, ya estamos desde el 13 de julio, ¿no es cierto? Ya pasaron más de 3 meses, ya pasaron más de 100 días. Muy bien. No los acusa nadie, maldita sea. O sea, si tú estás tan preocupado de que se escapen, es porque ya tienes el caso listo. Se te van a escapar, ¿no es cierto? Entonces los acusas. Y no los acusa nadie y la casación no la quiere ver la Corte Suprema. Rosa María, yo vuelvo a señalar que en mi criterio no hay bases para mantener en prisión preventiva ni a Humala ni a su señor. No la hay. No estoy diciendo que sean inocentes. No, es otra cosa. Digo que no hay condiciones, los requisitos establecidos en las normas no se cumplen para imponerles una prisión preventiva. Ese es mi concepto, ¿no? Ahora, lo que corresponde es que se formule una acusación. O sea, ya ha pasado el tiempo suficiente como para que el Ministerio Público presente una imputación específica en contra de ellos por la presunta comisión de determinado delito, ir a un juicio probablemente y definir todo. Muy bien, ellos tienen una prisión preventiva por 18 meses. ¿Cuántos meses tiene el fiscal para acusar? No tiene plazo. No tiene plazo. O sea, te puedes pasar 18 meses en la preventiva sin que te acusen. Sí, claro, en términos reales y en el Perú sí, ¿no es cierto? Ya, pero claro. Y de ahí sales, ¿y si no te acusan? Se cumplen los 18 meses y se sales en libertad y ¿Y qué esperas? Esperas a que te acusen para que haya juicio. Ya, ¿no? Pero si no hay plazo para acusar. No hay un plazo para acusar, pero sí hay un plazo razonable en términos generales. No, yo sé, pero si no hay plazo para acusar, esto es la vida eterna. Lo que uno puede instar es ante el juez para que el fiscal proceda a decidir o sobresee o formula acusación. Claro. Pero no puede dejar esto, correr el tiempo y decidir cuando se le ocurra. Lo que te da la impresión es que el fiscal no tiene nada para acusar. Eso es lo que te da la impresión. 4 meses después, y además 2 años de investigación previa, o 3 en el caso de Nadine Heredia, tendría que tener algo de qué acusar. Y además hay el otro problema, que tú lo has señalado. Se acusa, siente un precedente. Entonces todos los demás tienen que pasar por la misma acusación con su prisión preventiva más. Porque, digamos, Odebrecht ha dicho con absoluta claridad que le ha dado dinero a Keiko Fujimori y Keiko Fujimori lo ha negado igual que lo ha negado Ollanta Humala. Exactamente igual. Pero además, en la agenda de Marcelo Odebrecht hay una anotación expresa sobre darle más plata. Y él en su testimonio lo dice. A Barata no le gustaba la candidatura de los Humala, pero fue un pedido del Partido de los Trabajadores, que es coherente con la publicación hoy día en El Comercio en primera plana, ¿no? Que el Partido de los Trabajadores, a través de ellos, es que se contacta con las empresas constructoras para que le paguen a una empresa publicidad y esta a su vez le paga a Fabre. Por eso Fabre dice, a mí me pagó la empresa tal que me contrató, ¿no es cierto? Y esa empresa estaba contratada probablemente por el Partido de los Trabajadores, pero no era el Partido de los Trabajadores, era Odebrecht y OAS. Pero aún así volvemos al mismo problema. Eso es una donación de campaña que no tiene contraprestación posterior. Claro, y esto además, ya para ponerle el correlato también de la necesidad de modificar las normas para sincerar todo. Bueno. ¿No? O decimos que aquí no hay nada, no hay ninguna entrega de dinero por particulares y por lo tanto el Estado asume el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, aunque no le guste a la ciudadanía, ¿no es cierto? O decimos que sí, es posible, ¿no es cierto? Pero con esas reglas. Claro. Y si no, poner clarito que eso es un delito. Exacto, ¿no? que no está clarito. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que no está clarito para nada. Claro. Bueno, además, te digo, Ronald, desde que se inició este tema con las agendas de Nadine, y yo le traté de explicar a la ciudadanía una y otra vez el tema, y fui insultada por varios coleguitas que ya no voy a mencionar, y yo explicaba lo mismo. Si es este dinero sucio, tenemos que ponerlo en el Congreso y hacer que haya una ley penal. Ya, van 2 años. Yo les puedo mostrar todas las columnas que he escrito sobre el tema. No hacen nada. Y la pregunta es, ¿por qué no hacen nada?
¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué el no- Congreso no hace nada? ¿Por qué no se le da la potestad a la unidad de inteligencia financiera Por para ejemplo. directamente, ¿no es cierto?, levantar la reserva tributaria? Los fujimoristas no ¿cierto? quisieron. Lo pidió el Ejecutivo y sacaron eso. Sí. Y sacaron eso. Entonces, ya pues, es de una hipocresía. La labor del Congreso en esto es de una hipocresía absoluta. Sí, estamos contra la corrupción. Y el Ejecutivo, en materia de corrupción, no está haciendo nada Doña María, tampoco. solo se han ejecutado 17 de las 100 recomendaciones Sí. de la Comisión de Integridad. Y además formada 17 por este gobierno. Y además 17 que son pues publicar las declaraciones Claro. juradas. Y cosas. hay otras dadas por el Congreso como la ley de imprescriptibilidad que no tienen ningún efecto práctico. No, pues. Porque dice para los delitos más graves. ¿Y cuáles son los delitos más graves? No los hace No hay nada. una ley que diga cuáles son esos delitos. Entonces, no funciona en términos prácticos. Qué bestia, ¿no? Y además lo hacen a propósito, porque tú dices, sí, ahora los delitos a partir de ahora son imprescriptibles. Sí, pero como no han señalado cuáles son, entonces no puedes saber cuáles son. Y como no sabes cuáles son, la ley no aplica, pues. O sea, hacen una ley para que no se aplique la ley. Claro, exactamente. Ya, es Con increíble. trampita. Siempre la norma tiene su trampita. Su decisión siempre viene con su regalito, ¿no? Así es. Bueno, vamos a regresar para hablar también del tema de violencia contra la mujer. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque es un tema que nos importa mucho al doctor Gamarra y a mí. Que quede claro cuáles son las normas para que todos podamos hablar el mismo idioma. Vamos y regresamos. Continuamos, hay algunas opiniones y también sugerencias desde Facebook Live. El señor Mario Melgarejo nos dice, doctor Ronald Gamarra, ¿cuál es su opinión de la Comisión Lavajato del Congreso? Hay otras intervenciones también, una por teléfono. ¿Por qué a Fujimori, Alberto Fujimori, lo pueden indultar sin pagar la reparación civil? Y José Alejandro Godí, desde el Twitter, Rosa María dice, si no avanza lo de Odebrecht, ¿qué esperar de las otras empresas? Imagínate. Ya, ahora, a ver, lo del indulto lo respondo yo rapidísimo, porque no hay prisión por deudas, ¿ya? Está en la Constitución, ¿ok? Entonces tú no puedes estar preso porque tienes una deuda, ¿ya? La Constitución no peruana tiene ese artículo, pero no solamente la Constitución peruana, la Constitución del mundo entero, pues, ¿ya? O sea, desde el siglo XIX que no hay prisión por deudas, ¿ya? Hay prisión por estafa, no te equivoques, ¿ah? Pero no hay prisión por deudas. Si yo le debo al banco, me pueden embargar, me pueden rematar mis bienes, pero no me pueden meter preso, ¿ya? Igual, este señor le debe al Estado, no puede seguir preso porque le debe al Estado, ¿ok? Ahora, eso es una. La Lo otro otra... es la Sin ser prisión por deuda, claro. Sí, claro. Solamente este tema de las deudas alimenticias, ¿no? Ahí- Exacto. Sí, efectivamente. Ahí sí, cuando es alimento, sí. Lo otro, le pedían a usted, doctor, la opinión sobre la Comisión Lavajato en el caso Odebrecht. Bueno, Lavajato. aquí, Del Congreso. aquí como mi presidente, diré, es un circo. Es un circo, pues. Además, Listo. les ha dado una cólera que mande las respuestas por escrito. No, que ve la cara. Ahí te das cuenta que lo que necesitan es su cara para montar un circo. O sea, lo que quieren es un circo. Porque de eso viven, de armar circos. Les han mandado... Estos son los temas. El presidente les manda 3 páginas de respuesta. Ya, esto no conozco, desconozco, todo lo que tenía que responder. Y además les ha dicho, si tienen más preguntas, me las mandan. Yo encantado. Además, en principio yo creo que le corresponde al Ministerio Público las investigaciones. Así es. No al Congreso. No, Esa sí. es responsabilidad política por otros asuntos. Así es, si lo quieren inhabilitar a Humala, que es probablemente lo que estén buscando, que lo inhabiliten de una vez, no tienen que hacer una comisión, pues ya si Keiko Fujimori tiene mayoría, pues es lo que le da la gana, ¿ya? Pero no pueden inhabilitar a Nadine Heredia por una razón muy sencilla, porque no ha sido funcionaria pública, pues, ahí están fregados. Entonces, eso es lo que quieren, no pueden, ya, no hay forma. Ya, ahora, y tiene inscripción, ¿ah? Ese es el tema. Y si la siguen martirizando, la van a convertir en heroína, ¿no es cierto? Y espérense que la cosa se puede poner peor. O sea que yo creo que desde el punto de vista netamente político han metido la pata hasta adentro, metiéndolos en la cárcel. Porque es una cárcel política, pues o sea, es evidente que Alan García, que controla parte del Poder Judicial y tiene muy buenos contactos en el Poder Judicial, quiere a Ollanta Humala y a su mujer presos. Entonces eso todo el Perú lo sabe. Y lo que también es cierto es que hay un grueso público, digamos, que está encantado con que los Humala estén presos porque es antipática, es una igualada, una creída, él es un cachaco torpe y todos los adjetivos que se puedan imaginar.
Pero ser todo eso no es delito, pues. Tú puedes ser muy antipático. Como digo yo, si hubiera cárcel para los antipáticos, ya ni el Estadio Nacional. No hay forma de que entren todos. Ok, teníamos otra pregunta más. Quedaba pendiente el tema de violencia contra la mujer. Bueno, era una opinión de José Alejandro Godoy, sí, ¿no? Si no avanza lo de Odebrecht, ¿qué esperar ahora, de otras empresas? Violencia contra la mujer. La gente mis amigas sobre todo, se han sorprendido que la violación de la mujer adulta, sin agravante, o sea, si no hay una banda, si no te ponen un cuchillo, ¿no? Simplemente el sujeto te viola con su fuerza física y tú logras escapar, tiene una sanción máxima a partir de los 18 años, ¿ah? No estamos hablando de mujeres 18 años, tiene una pena máxima de 8 años. Y es verdad. Y de 6 a 8 años. De 6 a 8. O sea, no 8 años. No, un poquito menos. Pueden ser 6. Y sí hay beneficio, porque hay redención de la pena 6 por 1, me lo ha dicho Ronald Gamarra, ¿verdad? Sí, claro. Lo que no hay es probablemente, a ver, yo sé que en los agravados no hay indulto, ¿ok? Ya. ¿No es cierto? No hay conmutación de pena tampoco en los agravados, pero este es el tipo simple de violación. Para que ustedes entiendan, el agravado implica, o sea, la justicia penal, ¿no es cierto?, establece siempre que hay un tipo básico y que si tú te portas peor pena tendrás. ¿Ok? Correcto. Muy bien. Entonces, el tipo básico de 6 a 8. Agravado es hasta 18. O sea, si me ponen un cuchillo, me ponen una pistola, vienen 4 a violarme. A la mujer adulta o mayor de 14 años. Exactamente. Las penas para menores de 14 años son gravísimas. Y la pena para menores de 10 años es perpetua. ¿Ya? Entonces, tú dices, a la mujer mayor de 18 años, sin agravante, le pueden poner 6 al violador. Pero si tiene menos de 14, le ponen 35. O sea, ¿no hay un desbalance ahí, Ronald? O sea, Sí, ¿no hay claro. algo que arreglar? Sí, siempre las normas requieren de actualización, ¿no es cierto? Lógico. O sea, no es que yo quiera ver a todas las personas en la cárcel, ¿no es Ya. cierto? Pero hay delitos que sí revisten gravedad y que además requieren la cárcel efectiva, ¿no es cierto? La violación sexual, por ejemplo, es un problema de salud pública. Exacto. Es una situación prioritaria de derechos humanos, de protección a la mujer, porque como ya todo el mundo sabe, casi el 100% en verdad de las víctimas son mujeres, y de estas, digamos, por lo menos un 70% son menores de 18 años, y la edad más propensa a la violación, a la agresión, es de entre 13 y 15 años, ¿no es cierto? Son datos, además, pero son datos de los que se conoce, porque en principio, creo que la mayoría de las mujeres en el Perú no denuncian las violaciones de las que son víctimas. O han ¿no es sido cierto? víctimas en el pasado. Ahora, ¿No es cierto? Por Ronald, una serie de razones. pero probar la violación es muy difícil. Probar la violación es muy difícil, pero justamente por eso se han modificado determinadas normas de valoración sobre la prueba. Por decir, mira, ¿quién es el que agrede? Teníamos la idea equivocada de que es un extraño el que Exacto. agrede, ¿no es cierto? Que por supuesto hay extraños que agreden, ¿no? Pero yo diría que en un 70, 80%, hasta 90% de los casos, los agresores pertenecen al círculo Familiar. más cercano, ¿no? Familiar o del Amical. barrio, digamos, amical, ¿no es cierto? De la víctima, ¿no? O sea, no es un desconocido, no es un desconocido. Entonces, la protección, digamos, tiene que partir no solo desde el derecho penal, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que hay que resolver, que va mucho más allá, ¿no? No, es terrible. Ahora, el tema de, digamos, conversamos con Ronald Gamarra, yo como él creo que sí deben haber beneficios por trabajo. ¿Por qué? Porque si no tienes, en los penales hacinados que tenemos en el Perú, no tienes disciplina penitenciaria. Porque si da lo mismo que me porte pésimo o que me porte bien, no hay incentivos para que me porte bien. Entonces, algún beneficio tiene que haber. José María, aquí lo que deben sincerarse los tipos penales, deben incrementarse las penas, por supuesto, pero sobre todo las penas deben ser efectivas en el campo de la represión, ¿no? Tienen que ser efectivas y reales, ¿no es cierto? Y mire, esto es un crimen donde generalmente no hay testigos, solo está el violador y la víctima, ¿no es cierto? Entonces, y la prueba es el cuerpo de la víctima. La declaración de la víctima tiene que tener una consideración especial, ¿no es cierto? Aquí no vas a encontrar testigos, salvo Claro. la víctima, ¿no es cierto? No la hay. Entonces, claro, debes darle un
peso grande a la declaración de la víctima, porque nadie denuncia una violación en el Perú, no es un deporte. A ver, después mamita, o a ver, sal a la calle y di, me violaron. La gente te señala. Bueno, pero escúchame, ¿Sí? los jueces no le dan... La gente no le dan valor al no testimonio. necesariamente, No y en todo, todo pero... caso, pero mira, por ejemplo, esto lo que ha pasado con la con esta chica señora censadora que censó, ¿no es cierto? Mira, está la declaración de la víctima, yo que entiendo que en este caso está el semen del está probado, ¿no es cierto? y además está pero confeso. además la declaración no, dice que fue voluntario, fue porque ella no consentido, gritó, ¿no es cierto? porque ella no gritó. Entonces, el asunto es que en estos casos es fácil, la declaración de la víctima, ¿cómo se corrobora? Bueno, tengo mi papelito de que yo tuve que ir a censar esa casa, Así ¿no es es. cierto? Tengo mi papelito de que efectivamente censé. Tengo mi tengo mi declaración donde digo que las características mínimas de la casa y del agresor coinciden, ¿no es cierto? Es un caso cerrado. Cerrado. ¿no es cierto? Es un caso cerrado. Pero en otros casos No es así. no es así. Y además hay mucha retractación, ¿no es cierto? Ah, sí. Y sí, Por mucha presión, por presión. Porque como son del entorno familiar, Claro. ¿no? ¿Cómo vas a acusar a tu tío, a tu padrino, O, a te tu dan, padrastro? o aceptan una ¿No es cierto? plata a cambio de Claro, retractarse. pero él es el que sostiene la economía del hogar, entre comillas. Claro. Entonces, ¿no? Y la presión sobre la niña violada. Entonces se retracta la madre que inicialmente hizo la denuncia, ¿no? Hay reglas sobre la retractación. Si, por ejemplo, la menor de edad dijo que fue violada por X persona y da las características básicas de la persona y del lugar donde fue la agresión, y esto se corrobora, por más que haya una retractación después, Sí, allá está la imputación y la condena. Exactamente. Pero eso depende de la valoración del juez. ¿Y cómo van nuestros jueces ¿No es en cierto? esto? No muy bien, que digamos. No muy bien. Yo estaba hace poco en una declaración de una niña violada y le preguntaron si había tenido relaciones sexuales previas y posteriores. ¿Qué? Y eso no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no es cierto? Estamos hablando en el caso de adultos, de la libertad sexual, y en el caso de las menores, de indemnidad sexual. El hecho que hayan tenido relaciones antes o después no tiene absolutamente nada que ver. Nada. Ojo, y cuando estamos hablando de violación, estamos hablando de violencia y de amenaza. Violencia y amenaza, ¿no es cierto? O sea, no tienen que agredirte físicamente. O sea, además, la respuesta de la mujer frente a una agresión puede ser distinta. Puede ser simplemente Pánico, y no haces nada. Shock. O no te mueves porque te van a matar, ¿no es cierto? Entonces, esa supuesta pasividad no es consentimiento. No, No en es absoluto, consentimiento. estás salvando tu vida. Exactamente. Es la vida ante todo. Entonces tú te paralizas porque tengo que salvar mi vida. Entonces, en términos penales, yo lo que creo es que hay que modificar algunas penas, ¿no es cierto? Sobre todo para Claro, los tipos pero también la generales, valoración. Pero el tema fundamental es valoración de... Mire, Y entonces tenemos que trabajar en el Código Procesal Penal sobre ya hay un valoración. acuerdo plenario sobre eso. Ya hay un acuerdo Ya plenario. está definido, pero no se aplica necesariamente siempre. Hay que recordárselo a los Eso hay jueces. que recordárselo a los jueces. Rosa María, hace un par de años yo estuve con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ven temas de niños, Save the Children, NIPRO, Claro, Paz y Esperanza, etcétera, poniendo este tema en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Porque hay una serie de dificultades allí, ¿no es cierto? Para empezar, no tenemos una data cierta, ¿no? De violaciones. Si tú vas a la policía, te da una, el Ministerio Público te da otra, Y el Poder Judicial te da otra, etc. como siempre. Y la tasa de absoluciones, según San Martín, cuando era el presidente del Poder Judicial, 90%. Eso es lo que pasa. 90% Los de absuelve, absoluciones. porque probarlo es dificilísimo. Probarlo es dificilísimo. El juez te exige semen, ¿qué hace una mujer violada? Lo primero que hace es bañarse. Exacto, que es un error. Que es un error. Entendible. Digamos, Ya, pero que es un entendible, pero error no se puede entendible. Una mujer violada va y se mete el jabón porque lo que quiere es sacarse el asco que tiene encima. Ya, lamentablemente su cuerpo es la prueba. Así es. Entonces lo primero que tiene que hacer es ir al médico legista. Por ejemplo, en el caso de la señora del censo, el Ministerio de la Mujer la ha llevado la ha acompañado al médico legista. El médico legista la ha atendido en domingo. O sea, ha habido una muy rápida atención, pero en la mayoría de las cosas no sucede así ahí. Además, junto con esto, Rosa María, Yo he la pedido- atención médica y psicológica necesaria. La atención médica incluso para evitar el posible embarazo. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y la atención psicológica
Cero. que es la contención emocional necesaria frente a una agresión tan dura. Y eso no, además, hay. Los niños deben pasar por cámaras Gesell, claro, es decir, por la entrevista de ellos sí debe ser amigable. Pero solo hay 30, Rosa María, a nivel nacional, que está muy bien, pero es insuficiente. ¿Y quiénes son los abogados de las víctimas? Hasta hace 4 o 5 años no había una provisión estatal de abogados. Ahora la hay, yo aplaudo eso, pero es insuficiente. Tenemos más de 100.000 mujeres violadas en los últimos 10 años, más de 100.000, ¿ya? ¿Y cuántos abogados tenemos? Creo que 80, me parece, o 120, para 100.000. Y si, ahora, mira, Ronald, si la absolución es del 90%, ¿qué mujer va a ir por el viacrucis del Poder Judicial? Ese es el tema. Es una revictimización. Claro, es un viacrucis. Además, primero no te creen. Primero no te creen. Y la después sociedad te señala. No te cree el juez. Te dicen, tú te acostabas con otros. Por algo fue. Por algo fue. Porque tú siempre te has acostado con todo el mundo. Entonces, eso así va a terminar. Lo único que logras hacer es una cosa que es bien importante: hacer visible al agresor. Entonces, de repente no tiene condena, pero ya todo el mundo sabe que ese es un violador. Sobre este tema, o sea, tan importante como la represión penal, o en verdad más importante, es la prevención. Lógico. Es la prevención, ¿no es cierto? O sea, hay que trabajar con no los solo hombres. hay que actuar sobre los hechos lamentables ya producidos, hay que evitarlos, ¿no es cierto? Y ahí hay una gran responsabilidad del Estado, de los gobiernos regionales, de los gobiernos distritales, de los colegios en general, de la sociedad civil y de la familia. Sí, es verdad. De la familia. O sea, ¿cómo estamos educando a los hombres en el Perú? O sea, de verdad, ¿por qué este señor que está en su casa esperando a la censadora cree que tiene derecho a hacer lo que hizo? Porque tiene derecho, porque ella no gritó, la vio bonita, ya está listo. ¿Por qué cree él en su cabecita que tiene derecho? No se le ocurrió en ese instante, viene de una educación, de una larga formación, de una forma de vivir que tenemos lamentablemente en el Perú, donde las mujeres son un objeto y están al servicio de los hombres para todas sus necesidades. Y eso es lo que tenemos que cambiar desde la escuela. Y probablemente también la creencia en la impunidad. Claro, ¿no es y la cierto? creencia de que no me va a pasar que nada. no le va a pasar nada. Entonces, esas dos cosas son bien importantes de trabajar en la escuela. Por eso el enfoque de género era tan importante, porque era, tienes que respetar a tu compañera mujer, tienes que respetarla desde el kindergarten. No puedes tocarla, no puedes hacer cosas que ella no quiere recibir, no puedes, ¿verdad? En cambio, acá en el Perú, la niña pequeña puede ser objeto sexual sin ningún problema del tío, del pariente. Perdóname, hemos tenido violaciones de bebés esta semana, de bebés. Exactamente. Y el tema del embarazo adolescente, Rosa María. 13% urbano, 20% rural, 20% rural. Yo ayer en Cusco les decía, el problema es que esa niña embarazada no termina el colegio y le quitas toda posibilidad de prosperidad futura, ¿no es cierto? Tiene que trabajar para mantener a su hijo, porque el hombre va a desaparecer de todas maneras, siendo tan joven ella, y ella va a tener que trabajar en empleos mucho menos calificados, porque no va a alcanzar una calificación, salvo que sea enormemente sacrificada y tenga apoyo de otras personas de su familia. Entonces, eso es terrible, pero absolutamente terrible. Y el embarazo adolescente, discúlpeme, existe en la mayoría de los casos, no porque la niñita quería, pues, ¿ya? No me van a decir a mí que una niña de 11 años quería salir embarazada. No, pues, no quería ni siquiera que la tocaran. La libertad sexual se ejerce a partir de los 14 años. Exactamente. ¿no? A partir de los 14 años. O sea, nadie puede decir que sostuvo relaciones consentidas con una menor de 14 años. Eso es violación. Eso es violación. Eso es violación. En nuestro código es violación. Si es menor de 14 años, no hay consentimiento posible. A partir de 14 puede consentir. Exactamente. Y ejerce su libertad. Si que ella quiere. Si ella quiere. Ya, pero esa no es la realidad. Sí. La realidad es que es violada sistemáticamente. Nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Una tarea... No antes, Rosa María, por favor, sin protestar por la investigación por la apología de terrorismo a ANFACEP y al Museo de la Memoria en Ayacucho. Pero esa es una tontería, pues. Tiene solamente en la cabeza del señor Tubino. Alguien le decía ayer, al señor Tubino hay que quitarle el Twitter por una semana. Tiene que tener un amigo, alguien que le explique. Esto de someter a la Comisión de Ética en el Congreso a las congresistas por decir que el Perú es un país de violadores, por favor. Yo creo que vayan, yo les dije, vayan orgullosas con todas las cifras en la mano, y cuando les digan que el 90% de los violadores salen impunes, absueltos en este país, a ver pues que les digan que no es un país de violadores. A ver pues,
Lo que prueba eso, justamente, es que hay un respaldo terrible, soterrado, si quieres, al violador. Hay un respaldo, pues. Porque no es tan grave. La gente te dice eso. Es que no es para tanto. Es que no es para tanto. ¿De verdad? No es para tanto. Y es una mujer grande, no es para tanto. Nos tenemos que ir indignados, pero liberados. Nos vamos, hasta mañana. Muy bien, amigos, esa era la entrevista que sostenía Rosa María Palacios con el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sobre corrupción, sobre el tema Lava Jato, el accionar de la Fiscalía sobre este tema y las movidas en los diferentes partidos y agrupaciones políticas y también finalmente sobre la violencia contra la mujer. Temas tremendamente vigentes en nuestro país. 9 y 8. Hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.